que está con nosotros profesor Néstor Menéndez. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo le va? Una alegría estar en contacto con usted y sus oyentes en La Voz del Pueblo. ¿Qué tal? Así es. Bueno, profe, yo siempre pienso que la gente a veces necesita recordar por qué de los feriados, y en este caso que lo tenemos el lunes, el feriado por el 17 de agosto, fecha de aniversario de la muerte del general José de San Martín. Entonces nosotros lo convocamos a usted para que nos hable un poquito del padre de la patria. Sí, bueno, me parece muy bien. Justamente ahora que se da esta fecha tan significativa y justamente unos días después también se da otra fecha muy significativa, el 20 de agosto, que es el día que zarpó la expedición libertadora para el Perú. O sea que se cumplen los 200 años, el bicentenario, que de Valparaíso zarpó la expedición argentina y chilena que fue a libertar el Perú. Lamentablemente, por los problemas estos de la pandemia que todos conocemos, no se van a poder hacer los actos que estaban previstos allá en Valparaíso y que estábamos invitados, lógicamente. Pero de todas maneras, eso no impide que nosotros podamos recordar ese hecho que fue un hecho tremendo de todas las campañas libertadoras que hizo San Martín, digamos así, la parte más ambiciosa, final de su plan, el plan libertador, era justamente poder derrotar a los españoles en donde era el centro de su poderío, ¿no? Estaba en la ciudad de Lima, capital del Virreinato del Perú, donde tenían concentrados la mayor cantidad de sus fuerzas, la ciudad virreinal, que tenía toda una historia y tradición de dominio sobre toda Sudamérica. Entonces, bueno, había que darles un golpe allí, había que tomar esa ciudad, derrotarlos ahí, y ahí los patriotas consideraban que entonces ya España iba realmente a ceder y iba a terminar reconociendo la independencia de los países de Sudamérica. Así que bueno, estamos recordando no solamente la muerte de San Martín, el paso a la inmortalidad, el día 17 de agosto, sino que el 20 de agosto estamos recordando también el bicentenario de la partida de la expedición libertadora al Perú, que se hizo desde el puerto de Valparaíso, ¿no? La flota libertadora salió con más o menos aproximadamente 4.300 hombres, entre los cuales iban una cifra de 400 a 500 puntanos. O sea, el 10%. La flota libertadora, profe, discúlpeme, sí. ¿Salió de acá, de la zona de Cuyo o de Chile? No. Usted está hablando ya del ejército, el ejército que iba en la flota. La flota trasladaba el ejército libertador, ¿no? Claro. Eso salió de Chile. La flota estaba integrada por cercanía más o menos unos 15, 20 barcos de guerra y barcos de transporte, y llevaba al ejército libertador, que era un ejército unido, tanto de argentinos como de chilenos. Iba aproximadamente la mitad, eran argentinos, la mitad chilenos, y lo más importante para nosotros es que de esos 4.000 y algo de hombres, el 10% de esos hombres eran puntanos, ¿no? Importantísimo. Eso es lo interesante para recordar, porque fue uno de los mayores aportes que hizo San Luis a todas las campañas libertadoras, ¿no? De la época de independencia, tanto en el Cruz de los Andes, donde también fueron centenares de puntanos, y este sería el otro gran aporte, ¿no?, que se hizo. ¿Dónde iban los puntanos? Esto es lo que me han consultado y hemos conversado con algunos historiadores, y lo hemos, y posiblemente saquemos alguna cosita escrita por algunos medios electrónicos en estos días. Fundamentalmente, el grueso de los puntanos iban en el regimiento de granaderos a caballo, claro, donde ahí estaban los primeros escuadrones, del 1 al 3, que se vinieron a remontar a San Luis, que estuvieron en esas fechas anteriores, estuvieron en San Luis, reuniendo y sumando reclutas y preparándose en las chacras, y posiblemente haya habido
cerca de 300 puntanos en el regimiento de Granaderos a Caballo. Claro. Ahí va Pringles. Después, ahí va Pringles, sí. Claro. Ahí va Pringles, pero no solamente Pringles, iba José Elías Rodríguez, que es el tatarabuelo de todos los Rodríguez, que han gobernado San Luis. Apa. Los Rodríguez Jurado, los Arancibia Rodríguez, los Rodríguez A. Ajá. Después iba también José Cecilio Lucio Lucero, que fue el tipo que... Sí, mirá vos. Lucio Lucero, José Cecilio, que fue el tipo que estuvo más cargado de medalla en toda su vida, el tipo que tuvo una trayectoria tremenda y que tendría que ser superior a Pringles en la consideración de los héroes locales, ¿no? Por toda su inmensa y larga trayectoria, que estuvo en todas las guerras, todas las batallas, siempre a favor de la Argentina, siempre defendiendo los colores locales. Y apenas Después si tiene iba una pequeña plaza ahí en el barrio Nacional. Una pequeña plaza en el barrio Nacional que estuvimos en la inauguración, de ahí justamente me tocó a mí dar el discurso ese día, cuando lo inauguramos, me acuerdo, hace 15, 20 años atrás. Después iba también Pedernera, que también era teniente, como Pringles. Era más antiguo, Pringles había estado un poco antes, había hecho toda la campaña de Chile, Pedernera. Pringles no hizo la campaña de Chile. Uno de los pocos de todos esos que había hecho la campaña de Chile era Pedernera. Después también iban otros oficiales. Que fue vicepresidente de la República y presidente de la República, Pedernera. Que fue presidente por unos días. Claro, fue presidente por unos días, Pedernera. Después que renunció Erqui, Pedernera quedó por unos días. El tercer vicepresidente del Puntano, digamos. Son 3 los presidentes puntanos, ¿puede ser? Son 3, si usted no lo cuenta a Jorge Rafael Videla, que hay muchos que no lo quieren contar. Bueno, pero es que él era de Mercedes en la provincia de Buenos Aires. Sí, nació ahí, pero acuérdese que la patria... No, yo no lo reconozco. Sí, no es grato reconocerlo. Sí, bueno. Pero acuérdese que para mucha gente la patria es la tierra de los padres, ¿no? No la tierra donde uno nació, que a veces es una cosa accidental. Sí, bueno. Así que, bueno, volviendo al tema, también venía un muchacho Estrada, que tenemos que ver, no sé, los genealogistas no lo han buscado bien, Estrada, que después también pasó a la guerra de Brasil, Estrada, cuando volvió. Y había otros oficiales más, entre el grupo de oficiales, ¿no? Nada más. Claro. Y después estaban los soldados de Granaderos, que fueron también como más de 200 soldados. Después había otros puntanos que estaban en el regimiento de cazadores a caballo, que se había dividido antes. O sea, ya en Chile el regimiento de Granaderos se dividió y se formó el regimiento de cazadores, y ahí es interesante porque ahí en cazadores, cuando se dividió el regimiento, pasó Baigorria, uno de los que pasó a cazadores. O sea, el último registro que hay en Chile de Baigorria es que él estaba en el regimiento de cazadores, ¿no? De ahí se pierde la pista de Baigorria. Baigorria es el que intervino en la lucha de San Lorenzo, la batalla de San Lorenzo. San Lorenzo, exactamente. Claro. Baigorria, el de San Lorenzo. Mirá vos, no, la verdad que es importante que Cabral. Que tan importante como Cabral, sí. Después también fue un grupo de puntanos que estaba en el regimiento 11 de infantería, que le llamaban los Leones de las Heras. Fueron con el general Las Heras a Perú, al frente de Las Heras. Eso también era un grupo de infantería que había sido reclutado el primero, que fue reclutado por el Plumerillo. También ahí posiblemente hayan ido cerca de 100 hombres de ese regimiento, porque había muchos puntanos ahí. Y después también algunos negros, muy pocos, pueden haber ido, porque fueron también en la campaña de Chile, estaban en el regimiento 7 y 8 de infantería, que esos estaban integrados por hombres de raza negra, el 7 y el 8 de infantería. Bueno, y ahí estaban distribuidos los puntanos, o sea, los más de 400 puntanos que acompañaron al ejército en esa expedición, ¿no? Cuando llegan al Perú, justamente las primeras escaramuzas y enfrentamientos que hay con los españoles del Perú, tienen los puntanos, son los que tienen lugar destacado, ¿no? El combate de pescadores, que fue uno de los primeros movimientos militares que hubieron de enfrentamiento, de choque, fue del combate de pescadores, donde se destacó Pringles, que ahí lo tomaron prisionero a Pringles, y cuando lo toman prisionero a Pringles se lo llevan a las prisiones. Viene otro destacamento de granaderos detrás
detrás de Pringles, que es el que llega cuando ya Pringles había sido tomado, ¿cierto? Y ese destacamento que llega después estaba al mando de Pedernera. O sea, que para que ustedes vean cómo los hombres de San Luis no solamente fueron allá, sino que jugaron allá un papel fundamental importante en el Perú, ¿no? Usted sabe, profesor, que yo estuve ahí en la fortaleza del Callao, en Perú. Sí, en el Callao, sí. Bueno, sí. Y usted sabe que la historia de Falucho y la historia de este hombre que había defendido la fortaleza no la tenían ellos, ni la registraban, ni tenían idea de ese tema, o por lo menos obviamente que la gente que hacía las recorridas turísticas ahí de la zona, ellos no registraban, sí se acordaban, digamos, tenían mucho respeto por la figura de San Martín y de lo que fue, digamos, su independencia, eso lo tenían absolutamente claro, ¿no? Pero no sé si conoce esa historia de Falucho, la calle, ¿vio? La historia de este hombre que de color que defiende la fortaleza, una vez que en algún momento se van los patriotas, porque fue un ida y volver, ahí no fue tan fácil tomar Perú y tomar Lima, ¿no? No, fue difícil porque los españoles tenían en el Perú unas tropas muy superiores a las que llevaba San Martín. San Martín, justamente la estrategia de San Martín era que el pueblo peruano se diera vuelta, se pusiera a favor de la independencia y fuera desertando del ejército español, porque en su gran mayoría el ejército español estaba formado por americanos, y entonces poder dar vuelta a la situación. La historia de Falucho, sí, no está recordada, porque generalmente cuando se hacen las historias nacionales se olvidan las páginas negras, digamos. Lo de Falucho es una página oscura que, ¿por qué? Porque hubo una deserción ahí, que tampoco es conocida acá, pero ya es perfectamente sabido y está en el libro de historia. El regimiento de granaderos, allí en el Perú, desertó en un momento dado, se dio vuelta y se puso a favor del rey. Y por ese motivo viene la actuación esa de Falucho. Esa deserción que hizo el regimiento de granaderos, donde no participaron los jefes, fue armado por los sargentos y los oficiales, digamos, y fue hecha porque el regimiento lo habían acantonado ahí en el fuerte del Callao, estaba cuidando a los prisioneros españoles y no le daban ni los sueldos, ni le mandaban las provisiones, lo tenían muy desatendido, y entonces ya San Martín se había ido del Perú, y Bolívar todavía no había venido, en ese momento estaban gobernando los peruanos, y entonces el regimiento exigió que lo mandaran de vuelta a Buenos Aires, o sea, volvió a Argentina, exigía. Y ahí se puso muy dura la situación, y ahí algunos de los jefes planearon, los que estaban en Lima, darle un barco para que volvieran, y cuando el barco saliera del puerto, tirarle unas bombas, cañonearlo y hundirlo. Esto que fue hecho como en chiste, a lo mejor en broma posiblemente, pero llegó después a los que estaban en el Callao sublevados, y bueno, y ahí la sublevación se puso muy dura, y entonces decidieron entregarle el fuerte a los españoles y pasarse a los españoles. Esta sublevación fue tremenda, porque cuando usted entra a la historia colombiana, los colombianos sí nos recuerdan, permanentemente nos recuerdan que los granaderos se dieron vuelta y se pasaron a los españoles, ¿no? Y ahí, bueno, cuando lo llamaron a Rodil, que era el general español, que estaba preso ahí en las casamatas, que son las cárceles ahí de Callao, y lo llamaron a Rodil y le dijeron, bueno, mire, acá le entregamos el fuerte a ustedes, los españoles, nosotros nos pasamos al ejército español, y allí le dieron cargos a todo el ejército español, y se pasaron, ya estaba todo listo, arreglado, y Rodil lo que pidió finalmente fue que se bajara la bandera y se pusiera la bandera española en el fuerte. Y entonces ahí viene el episodio, según dice Mitre, que sucedió con Falucho, ¿no? Viene el episodio donde cuando se quiso bajar la bandera, había un negro de Buenos Aires, tiene que haber sido el regimiento 7-8 Infantería, que estaba cuidando la bandera en ese momento y que se negó a bajar la bandera, y entonces hubo que fusilarlo porque
porque no quiso bajar la bandera. No, pero no solamente se fusiló a Falucho, sino que fusilaron a varios que no estaban de acuerdo con pasarse. Bueno, y lo más tremendo de todo esto fue que el que estaba al frente de la sublevación era un puntano también. Era un puntano, era un suboficial acá de San Luis, el que estaba al frente de la sublevación. Después había otro mendocino, Bueno, correntino. ¿se acuerda el nombre? ¿Se acuerda el nombre del sublevado? ¿O no Sí, lo... pero mejor olvidarse. el apellido, sí, pero no vale la pena difundirlo. Bueno, muy bien. Lo vamos a hablar en privado, profesor. Este es un No, capítulo podemos. no conocido. Yo no conocía nada de esto. Bueno, claro, hay varios capítulos exactamente de lo del Perú, que el otro día hemos discutido un poquito con una de las personas que acá en San Luis está haciendo divulgación, con un grupo que se llama El Conversatorio. Hemos discutido el sobre... licenciado Ávila. No, otra persona. Bien. Y hemos tenido una pequeña discusión, porque justamente planteaba que San Martín había logrado el objetivo de la libertad del Perú y todo eso. Y bueno, no fue tan así, o sea, San Martín de alguna forma, lo del Perú fue de alguna forma un fracaso para San Martín, ¿no? De acuerdo a los planes que él tenía, que él llevaba, tuvo que, digamos así, que cambiar esos planes, que modificarlos, no salieron las cosas como él pensaba, y bueno, y todo esto sirve para hacer toda una reflexión, porque después fue un problema largo de Latinoamérica, ¿no? Claro. O sea, San Martín planteaba que estaba en desacuerdo con el federalismo, estaba en desacuerdo con abrir un proceso democrático profundo, más bien quería tener un proceso centralizador muy duro para controlar que las pasiones no se desataran y que cada uno quisiera ser jefe, quisiera gobernar. Claro. Parecido al proyecto de Bolívar, de alguna manera. Sí, Bolívar igual, sí. Solamente que San Martín planteaba una monarquía constitucional. Ajá. En cambio Bolívar planteaba una república, pero los dos hablaban de una fuerte centralización. Sí. Porque Sudamérica era tan grande, tan vasta, con muchas regiones que competían entre ellas, con muchas ciudades, que había muchos celos, recelos, el provincialismo que decían, y ahí vio mucho San Martín el tema de cómo los peruanos no aceptaban a los colombianos colombianos querían terminar con ese avasallamiento que habían tenido de Perú durante varios siglos. Entonces, lo mismo pasaba entre los peruanos y los chilenos. Entonces, y de alguna manera eran visionarios porque después se desató una guerra civil importante en América. Bueno, eso está en la memoria de Monteagudo, o sea, otro de los que vio esto con mucha visión fue Monteagudo, que planteó justamente que si no se mantenía un dominio muy fuerte, y por eso se planteaba traer un rey, para que la presencia y la figura del rey, más allá que el rey no gobernara, sino que hubiera una especie de parlamentarismo, pero que la figura del rey, el respeto que imponía, hiciera de que todos los días no hubiera una sublevación o algún jefecito local que quisiera tomar el poder en algún lado, ¿cierto? Y bueno, efectivamente, lamentablemente eso es lo que pasó, justamente claro. Cuando San Martín va a la conferencia de Guayaquil, es muy poco conocido, lo deja como jefe en Lima a Monteagudo, y los peruanos lo agarran a Monteagudo, lo destituyen, sí. Lo aprisionan, y antes que San Martín vuelva, lo cargan en un barco y lo mandan exiliado a Panamá. O sea que cuando San Martín volvió a Lima se encontró con esa novedad, que los dirigentes políticos peruanos habían hecho eso. Bueno, todas estas cosas, no solamente una, sino que varias de estas cosas hicieron que San Martín considerara que ya él se había agotado, no había conseguido traer un rey de Europa que pudiera significar el tema más importante, que era que España reconociera la independencia. O sea, aún cuando nosotros entramos en Lima, el ejército español seguía en la sierra, que sería ahora sí. La zona de Alto Perú, la zona de donde está la capital de los incas, ¿no? La ciudad de Cusco. De Cusco, claro, tenían los españoles todavía en toda esa zona un ejército de 20.000 hombres. Entonces, aunque San Martín pudo entrar en Lima, declarar la independencia del Perú,
pero necesitaba que España reconociera la independencia, que el ejército español se retirara, y para eso San Martín buscaba hacer la negociación principal, que era traer un rey de Europa que fuera aceptado por los españoles, y entonces una monarquía constitucional. Esa un poco era la idea para resolver todos esos problemas principales, y en base a eso poder organizar las nuevas naciones en una confederación de estados, una confederación muy fuerte de estados. Claro. Ese era el proyecto de la Patria Grande, que se llama varias veces, ¿no? Sí, sí, sí. Y en eso coincidían también con Bolívar, Claro. ¿no? Y opuesto Una al proyecto confederación de liberal, digamos. Sería opuesto a un proyecto opuesto liberal. al proyecto liberal, porque Bolívar después llama al Congreso de Panamá, y Bolívar en el Congreso de Panamá dice: los grandes peligros que tiene Latinoamérica, si no está unida, son, en primer lugar, que España vuelva a apoderarse de los territorios americanos. Y eso efectivamente se va a ver después, porque España seguía dominando Cuba, y quiso después dominar el Perú, bombardeó los puertos de Chile. Después, en segundo lugar, decía Bolívar que podía ser otra potencia europea que pudiera querer meterse también y dominar en Latinoamérica, y ahí se estaba refiriendo a Inglaterra, ¿no? Claro. Y Claro. en tercer lugar, Bolívar fue el primero que se da cuenta del peligro que significa los Estados Unidos. Claro. Porque ahí Bolívar dice, este país, porque ya Estados Unidos ya había entrado en México y había hecho varias otras cosas ofensivas sobre todo contra Centroamérica. Bolívar dice: este país parece estar condenado por la providencia a llenar la América de miserias en nombre de la libertad. O sea que con esa palabrita, que en inglés es freedom, ¿no? Los yanquis se veían como que ellos estaban iluminados por Dios para ser los que iban a hacer la redención de todos estos territorios. Claro. Y bueno, Bolívar es el primero que lo ve, todo esto. Profesor, se nos ha ido el tiempo, sí. Pero le agradecemos muchísimo la información. La verdad que es muy interesante esta parte, no la conocía en absoluto, ¿eh? Así que en algún momento hay que hablarlo esto de la parte del Perú está muy desconocida, sí, entre nosotros. Claro, nosotros nos cuentan hasta que llegó a Chile, y cuando se fue a Chile, chao, olvidamos. No. Claro. Sí, cuenta que libertó Perú, pero no cuentan cómo. No cuentan cómo. Pasó allá, ¿no? Exacto. Bueno, lo convocamos en otro momento y hablamos de esto, porque nos parece importantísimo, y sobre todo que contemos la política. La parte de la política no se cuenta, digamos, se cuentan anécdotas y no sirve. Es para entender que también había procesos políticos, y esos procesos políticos son lo que tenemos, consecuencia de eso son lo que hoy hay en la República Argentina. Sí, desde luego que nosotros heredamos justamente estas situaciones, y más que nosotros, Latinoamérica, ¿no? Estas divisiones, como usted decía recién, el neoliberalismo, bueno, no existía en esos años, pero sí había una política abierta de Inglaterra, por ejemplo, de evitar que Latinoamérica permaneciera unida. Inglaterra lo que buscaba, las grandes potencias, era manejarse directamente con la oligarquía de los puertos. Claro. O sea, directamente con las élites de Buenos Aires o de Valparaíso, de Caracas, tener una relación directa y no verse con un gobierno mayor, central, mucho más poderoso, que era el gran proyecto que tenían los próceres, no solamente San Martín, Bolívar, O'Higgins, los grandes próceres latinoamericanos que abonaban ese proyecto, porque tenían muy claro que si no permanecía unida, Latinoamérica iba a ser presa fácil de las grandes potencias. Claro. Bueno, y todavía seguimos sufriendo las consecuencias de eso, profe. Lamentablemente. Por eso hay que referirse para entender nuestros grandes procesos, ¿no? Claro. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos con alegría. Saludos a todos ustedes, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Muy bien.